Bienvenido a la tierra del machete y el bordón. Tierra de resistencia comunitaria, en donde en nuestro territorio no simplemente ejercemos a través de arar la tierra, sino también a través del lenguaje alternativo, un lenguaje que habla de nuestras culturas, de nuestros ancestros, un lenguaje que sirve para guiar a nuestra comunidad. La resistencia le llamamos oportunidad de expresarnos. La resistencia le denominamos a nuestros niños y niñas las herramientas que sirven para hacer manifestaciones que nos sirvan para cubrir a nuestras comunidades. He aquí donde en el Pacífico colombiano, Cauca, tierra fértil que sirve para contribuir en familia. Así que le hacemos el llamado a que cuidemos de este lenguaje alternativo, donde este machete anteriormente lo hacíamos como mecanismo de defensa, ahora lo hacemos desde el lenguaje corporal y lo que tiene que ver con arte. He aquí nuestra herramienta donde decimos sí a la libertad, sí a nuestros ríos fértiles y nuestras tierras amadas. Bienvenidos al Cauca. En esta casa yo canto. Gloria al Espíritu Santo. Jesús Nazareno, Salvador del mundo,
Del conocimiento ancestral, que eso es parte fundamental de todas las personas que vivimos aquí y que queremos saber de dónde venimos, qué hacemos y por dónde podemos caminar y hacia dónde vamos a ir. Yo creo que él tenga mucho conocimiento de toda esa cantidad de cuentos hermosos que son cuentos sociales que en muchas ocasiones, y en un disco por ahí dice que las hay. Y yo no creo en ellas, pero de que las hay. Y bueno, a mí me gustaría darle la palabra a usted, señor. Ay, allá también tenemos al doctor Tobía. Uy, qué bacano. Esto es chévere. Esto va a estar muy bueno. Esto va a estar excelente. Y con estos muchachos, porque a mí me parece que el trabajo que están haciendo es excelente y hay que respaldarlos, hay que estar con ellos, hay que estar haciendo ese trabajo que hicieron con nosotros cuando nosotros teníamos 9 años, 8 años, tal vez menos, en un fogón de leña, alrededor de un fogón de leña, junto a una abuela o a un abuelo que eran quienes tenían todo ese conocimiento y usando una taza de café o de agua de panela y que finalmente terminábamos allá en la cama de la abuela, 3, 4 y 5 nietos, porque después de que contaban todos esos cuentos ya el sueño no era el mismo. Todo el mundo llegaba a la cama y eso se volvía ya un nido. Y si la abuela se levantaba, pues uno levantaba a mirar para dónde iba y para allá seguía. Pero lo mejor del cuento era que uno quería escucharlo. Es como ahora los muchachos viendo esas películas de terror. Tienen miedo, pero quieren escucharlo. Entonces, esos son cuentos sociales que si uno se va un poquito más allá, tienen su porqué, tienen su razón. Y digo de que las hay, porque en realidad había situaciones en las que no se sabe por qué, pero le salía la llorona a cualquier borrachito por ahí. O simplemente el dueño de su finca formaba un motín en la finca diciendo que ahí salía el duende, que ahí salía la patasola, que ahí salía la llorona, que estaba el pájaro, ¿cómo se llama? Creo que, bueno, y que simplemente por el hecho de que nadie se metiera a su finca. Todo el mundo tenía miedo de llegar a la finca de don José, de don Nicanor, porque allí había ya el cuento de que el duende salía y de veras no lo había. Pero también incluso dentro de las narrativas que hacían los abuelos, contaban que les había salido el duende, que lo conocían, que era un señor chiquitico con un sombrero inmenso y un cuchillo en la boca, que alumbraba con ese cuchito. Entonces, a uno le parecía que era increíble, pero cuando decía, es que a mí me pasó, es que yo lo viví, entonces empezaba uno a creerlo de tal manera que, verdad, el duende le salía a uno. En todo caso, yo le doy la palabra aquí a Paniagua para que inicie con el relato del cuento de La Llorona. A ver, la cuestión es que esa clase de mitos o leyendas no se daba más solo en Puerto Tejada, sino que se daba a nivel de cualquier municipio de Colombia. Y era porque nuestra idiosincrasia era diferente a la de hoy y nuestros padres nos criaron con algunos miedos para que pudiéramos vivir y pudiéramos sacar adelante muchas cosas. ¿Ves? Si vos no haces tal cosa, te sale el duende. Si vos no haces tal otra,
donde sale la pastasola. Y así eso fue creciendo. Y quedaron los comentarios, quedaron algunas, pero ya hoy uno no puede pensar que hay duende o que hay pastasola, porque podríamos decir que uno no lo ha visto. Cristian, ¿usted qué ha escuchado de La Llorona? Buenas noches. A mí, mi abuelo me ha contado historias así, que él se le aparecían esas cosas que él mismo las ha visto. Por acá se aparecían los galpones y cosas así. Pues a mí me han contado que pues en las fincas antes, a mi papá, a mi mamá, les contaban las tías y las abuelas que habían brujas que les salían unos espantapájaros y los asustaban con eso y se disfrazaban para asustar. Yo, como tal de La Llorona, no he escuchado. Pero sí hay una historia en mi casa, especialmente en la de mi abuela, por parte paterna, que viene en el barrio La 15, Jorge Eliezer Gaitán, y era de un carretillero, o más bien un caballo que pasaba a las 4 o 5 de la mañana y se escuchaba el galopeo del caballo, ¿no? No hago los efectos porque pues no sé hacerlo, pero se escuchaba el galopeo del caballo a las 4 o 5 de la mañana. Cuando salían no había nada. Hubo un momentico en donde dice mi abuela que ella trató de ver al caballo, pues o qué era lo que sonaba en medio de ese galopeo, y que cuando salió sí había una carretilla, pero la carretilla no tenía, no sé si llamarlo jinete o la persona que lo maneja la primera vez. Y entonces ya la segunda que volvió a intentar, porque ya dijo una carretilla que hace a las 4 o 5 de la mañana rondando por acá todos los días, eso está raro. Y la segunda vez que salió, el carretillero como tal, que no tenía cabeza. El carretillero no tenía cabeza. Y entonces pues, no sé si lo contó en son de asustarnos a nosotros como nietos, pero pues sí, esa es una de las historias de Jorge Eliezer Gaitán, barrio de a 2 cuadras de aquí. Yo creo que si ha habido un sitio donde más hayan ocurrido esta clase de cosas, es aquí en este barrio. Y especialmente aquí donde ustedes tienen estos benditos árboles que tienen tantas historias. Sobre todo había un árbol, un samán, como a la esquina, aquí en la esquina de ahí veníamos nosotros. A las 5 de la mañana lo levantaban a uno temprano a venirse a bañar al río y a llenar los potes de agua, porque en esa época pues no había el acueducto todavía y uno tenía que venir aquí. Pero siempre la gente esperaba que hubiese mucha gente aquí en este lado para poder llegar, porque decía que de ese samán caía una asadura, y que esa asadura tenía la forma de una mujer con un niño que tenía cadenas, y que esas cadenas sonaban. En esa época no había pavimento, esto era piedras, y que sonaba. O sea que yo no sé de pronto por el interés social que tenía, si era para que no viniéramos a bañarnos al río, porque la venida a bañar al río era inevitable que esto estuviera solo. Siempre habían 20, 40 muchachos ahí bañando y pasándola uno. Pero fue muy de mucha historia ese samán que había aquí en el frente. Luego de ahí que la asadura pasaba hacia el lado del puente de Granada. También los únicos que pasaban a esas horas de la mañana eran los trabajadores de la caña, quienes si para allá uno no pasaba porque el miedo pues era tenaz, ¿sí? Y ese cuento que te narraron era fue muy peculiar aquí en el municipio, el descabezado. La carretilla que pasaba haciendo bulla, el jinete que no tenía cabeza, la carretilla que iba con un caballo que no pisaba el piso, pero que sonaban
como si tuviera cascabeles, ¿sí? Y yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta, me gustaría que de pronto, no sé a quién por aquí se fijara en estos árboles después de las 12, 1 de la mañana, a ver qué puede estar pasando. ¿Quién más? Me complace de verdad mucho esta iniciativa de ustedes de procurar estos espacios, estos conversatorios. El tema de hoy, pues mitos y leyendas, es un tema bastante apasionante porque, como decía la maestra Ruth, pues hay mucho que contar. Pero fíjense que, empecemos por decir, los viejos tenían un decir, y es que el temor a Dios era el principio, o es el principio de toda sabiduría. Y desde la religión, pues también se han impulsado muchos mitos. Por ejemplo, pues yo recuerdo que en nuestras épocas de muchachos, lo que era la Semana Santa era una auténtica Semana Santa, de recogimiento, de reflexión. Los viejos preparaban los alimentos varios días antes y los dejaban preparados, porque lo que era el jueves y el Viernes Santo, sobre todo, nadie entraba a la cocina. Pero más allá de ello, por ejemplo, a uno le decían que si se iba para la finca y a cortar, por ejemplo, una mata de plátano, que salía sangre, y uno se lo creía. Que no se podía golpear, no se podía golpear, por ejemplo, tratar un clavo, porque eso era una afrenta, se estaba golpeando a Cristo, y nosotros no lo creíamos. Entonces, todo ese tipo de creencias, la religión también las ha ido promoviendo. Pero ya volviendo a los que son los mitos y las leyendas, al igual que la maestra Ruth, yo soy de los que digo que no creo en brujas, pero que si las hay, las hay. ¿Y por qué ese decir? Sí, porque a nosotros nos levantaron con una cantidad de leyendas que nos reprimían, nos mantenían temerosos y nos obligaba prácticamente a comportarnos bien. Por ejemplo, no salir tarde de la noche de la casa. Lo que decía Ruth hace un momento de la visión aquella, eso era una creencia, lo que contaba la niña del caballo, que todo el mundo lo escuchaba, que pasaba, que galopaba, pero pues que salía y no se encontraba nada. Y asimismo, una creencia o uno de los tantos mitos que había es que en toda la esquina de Palermo, aquí en la 15 con 16, que salía un sacerdote inmenso arrastrando unas cadenas. Claro, eso por ejemplo cuando uno salía de la casa y le cogía la noche, la tarde, por acá, tarde la noche, cuando llegábamos a la fe, uno llegaba a la fe y, mejor dicho, era el temor, la preocupación para pasar, cerraba uno los ojos y arranca a correr hasta que llegaba a la casa. Sí, porque pues, la verdad nosotros no los creíamos. Pero, pues yo he conversado con gentes y gente muy seria. Miren, en Guachené, por ejemplo, había un señor, Inocencio Ramos, recuerdo. Yo trabajé como docente, como maestro en Guachené. Y era un señor muy serio, muy caballero, todo un gentleman. Y don Inocencio era especialista cazando brujas. Y él contaba cómo lo hacía. Y entre tantas, nosotros, yo por ejemplo conozco una persona, una chica, vive hoy
todavía en Guachené, a la que don Inocencio la capturó a la madrugada y se la llevó desnuda a la mamá. Y eso en el pueblo fue el comentario generalizado. Entonces uno dice, uy, caramba, ¿cómo así? Es decir, se vuelve ya una verdad de acuño. Alguna vez una profesora, compañera mía, amiga, que vivía en Villarrica, también me comentaba de una bruja que todos los días le merodeaba y que parece ser era la novia, la amante del esposo, ¿no? Y que ella decía, no, es que yo la he visto, me echa orines, ella hace, bueno, ruidos y cosas parecidas. Y yo le decía a Giselle, no me estás mintiendo, Tobías, te juro por lo más sagrado, es cierto. Entonces, frente a todos esos comentarios uno dice, algo tiene el agua desde que la bendicen. Algo tiene el agua desde que la bendicen. Muchos cuentos sí, pues surgieron y había quienes también se las ingeniaban. Aquí hubo un señor, un patriarca, don Santiago Rodríguez, ¿era? Sí. Hay un sitio aquí que le llaman el Callejón del Muerto. Aquí yendo para San Juan Rico, antes de Cañas, México. Yo fui a las personas que me dejé llevar, eso eran unos desfiles impresionantes, porque a determinadas horas de la tarde, ya 6 de la tarde, esa finca cimbraba y hizo una cantidad de movimientos. Y entonces salíamos del colegio y eso era el desfile de todo el mundo y lo escuchábamos, los ruidos y todas esas cosas, hasta que un día cualquiera se descubrió que Santiago había hecho toda una parafernalia, todo un montaje, ¿sí? Y con una cantidad de efectos, el tipo muy creativo, y nos tuvo ilusionado, entusiasmado a mucha gente por mucho tiempo. Entonces, de todo hay en la viña del Señor. Sí. Entonces, así como hay quienes dicen, sí, es que a Tulio Mina dicen que le apareció la bruja, la viudita, por eso le decían, todavía está vivo, que la viudita. Y uno habla con Tulio y dice que sí, que es cierto que se le apareció. Entonces, cuando lo hizo una persona seria, un maestro, pues uno dice, bueno, pues algo debe haber. ¿Quién sabe qué sería lo que vio? De pronto estaba muy nervioso, ¿qué fue la impresión? Se sugestionó, pudo haber sido, pero ese cuento está, por eso a él le dicen todavía la viudita. ¿Sí? Son anécdotas de aquí de Puerto Tejada, muchísimas, pero como decía Álvaro, no solamente de Puerto Tejada, la Patasola, la Llorona, están documentados, eso está registrado, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra costumbre, de nuestros mitos y de leyendas. A ver, pues el jueves, el día de la primera cita acá, hablamos sobre un mito y leyenda que lo acaba de referir el maestro Tobías, que es Callejón del Muerto. Allí se dio porque cuando comenzaron las pandillas, un señor iba en un vehículo y le preguntó al conductor qué eso, por qué lo llamaban el Callejón del Muerto. Y el conductor, muy sabiamente, le dijo, no, es que estos muchachos que andan por aquí descarriados, cogen a alguien y lo traen hasta por acá, y si no han conseguido nada cuando llegan acá, entonces cogen el carro, lo meten para allá y matan al conductor. No he escuchado nunca que en ese callejón hayan matado o haya muerto algún conductor en manos de estos muchachos. Hablamos de cómo terminó que se llamó el Callejón del Muerto por el señor Santiago Rodríguez, que era muy dinámico, tenía mucho que contar porque tenía muchos documentos. El señor tenía la lista del primer alcalde que hubo en Puerto Tejada, el primero hasta el último, pues ya que cuando él falleció.
pero dejó mucha historia escrita. Lástima que ese problema de las historias, si no se escriben, si no se documentan, pues a la final no valen de mucho, porque tiene uno que acostumbrarse a escuchar la misma historia diario y la verdad es que entre una misma historia y dos personas pueden haber unas diferencias de comunicarlas, aunque sean del mismo tema. A ver, jóvenes, la verdad es que la vez pasada hablamos de que podrían haber muchos mitos o muchas leyendas en Puerto Tejada y que tenían que haberlo, porque para hacer comunidad hay que pasar por un proceso largo. Pero pues no hay un mito que aquí le hablan a uno y dicen que eso es de Puerto Tejada. Yo les puedo asegurar con la posibilidad de documentarlos, es que la familia Castañeda es de Puerto Tejada, y eso sí no es cierto. Fue en la biblioteca hay unos libros de un escritor, Javier Campo. Él era un culturista, un enamorado de todas estas cosas, y ahí cuenta él de dónde nace en sí la familia Castañeda. Y ya lo discutimos la vez pasada, pero es bueno recordar, quien les vaya a decir a ustedes, venga a decir que es que la familia Castañeda es de acá de Puerto Tejada. Sí, la hacen acá también como la hacen en cualquier otro sitio, cualquier sitio, municipio, se denomina la familia Castañeda, y es mostrando, entre otras cosas, mostrando lo que ha tenido que sufrir la comunidad, gozando o sufriendo, pero lo que ha tenido que hacer, porque es una historia hasta bonita. La encuentran en el libro ahí en la biblioteca, y no, aquí tienen que haber muchos mitos y muchas leyendas que la conocían los viejos, los antiguos, los mayores, porque la juventud está sometida a escuchar lo que le cuenten, pero no puede dar fe y no puede ser veraz en el sentido de que es que eso le pasó a fulano, le pasó a Rutano, porque muchas veces, y en Puerto Tejada ya hablamos, que la historia se ha contado por muchas personas, pero cada quien a su manera, desde donde les convenga, y entonces han dejado a la juventud sin argumentos, sin documentos que puedan aseverar lo mismo. La primera familia castañera que se dio aquí la tenía la mamá Joa. Ustedes todos conocieron a la mamá Joa. Mamá Joa tenía los niños, incluyendo a mis dos hermanos. El sitio era en la casa de ella, era una casa muy grande, y empezó ahí estuvimos. Yo alcancé a estar por cinco ocasiones en esa. Uno de los que más le encantaba era Víctor, el hijo de ella. Víctor fue quizá el animador porque luego de que Víctor se fue para Bogotá a estudiar, empezó a decaer la familia Castañeda. Hasta ahí, hasta ese momento, la familia Castañeda. Se perdió la familia Castañeda por muchos años, hasta que nació el grupo folclórico Danzas del Cauca Grande. No eran los macheteros del Cauca Grande, porque el machetero de Cauca Grande fueron los que iniciaron con el grupo. Un grupo que hizo en esa época, lo tenía Héctor Elías Sandoval. Yo estaba ahí en ese grupo, fuimos de los fundadores del grupo, y entró a formarnos porque fue un grupo muy cultural, y lo formaba, nos daba clases de glamour y todo eso la señorita Silena. La señorita Silena era quien
le daba a uno todo ese espectáculo, porque para nosotros actuar teníamos que saber colocar la mano, teníamos que saber alzar la cabeza, teníamos que sonreír, teníamos que hacer una cantidad de cosas. Ella era muy dada a la parte del glamour. En una ocasión estábamos con mi madre en la casa y se había dado, bueno, y es que la familia Castañera, ¿qué? Entonces dijo, no, la señorita Silena anda buscándote, Imelda. Y preciso, llegó la señorita Silena a la casa. ¿Quién era la señorita Silena? Una persona de mucho valor, tanto político como social en el municipio. Una señora muy respetuosa, de mucho respeto. Era la hermana de la profe Marta Belalcázar. Y empezó, nos reunimos ahí más o menos unas 3, 4 personas, porque no habíamos tampoco mucho. Estaba la Mona, la mamá de Romir, estaba mi mamá, estaba la señorita Silena, Héctor Elías Sandoval y yo. Estaban, sí, más o menos unas 5 o 6 personas habíamos ahí. Entonces ella empezaron a hablar y ella dijo, bueno, el motivo mío es que armemos nuevamente la familia Castañera por Tejada, porque se perdió por muchos años, no por 2 años ni 3 años, pero muchos. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va? Entonces se levantó ella y dijo, bueno, nosotros tenemos que cambiarle ese contexto de la familia Castañeda. La familia Castañeda, que generalmente es entre Pasto y Nariño, que es la fotografía de una familia muy pobre que bajaba desde el monte hacia la ciudad, trayendo todo lo que eran sus enseres, el perro, las gallinas y todo esto. Ella dijo, quitémosle ese contexto, ya no vamos a hablar de la familia Castañeda, que la familia Castañeda es netamente de Nariño y del lado de Medellín, antioqueño. Vamos a vamos a sacar la tradición ancestral de nuestro municipio, que ha sido dueño de fincas, que ha sido dueño de cosas culturales hermosas, y en esa familia vamos a representar lo que ha sido el municipio en sus valores ancestrales, ¿sí? Entonces ya no vamos a hablar de la familia Castañeda, sino de la familia Castañera, del montañero, de esa familia que tradicional, que viene del campo, que nació en el campo y que del campo se hizo esta ciudad. Yo me acuerdo que en ese día no hubo tanta reparación, porque Héctor Elías, que era a quien siempre acudían, porque el profesor Héctor me consta que venían de Bogotá, vino Zapata Olivella aquí a preguntarle, oye, Sandoval, yo quiero simplemente escuchar 2 frases tuyas. Es fuga o juga, el baile que ustedes representan aquí, que también hay una disparidad ahí entre fuga con F y juga con J. Mire, se vino desde Bogotá a hacerle solamente esa pregunta a Héctor Elías. Entonces, me acuerdo que ese día dijo, bueno, no vamos a replicar esa familia sucia, roída, que a nosotros nos echaban hasta ese hollín en la cara, pues, porque teníamos que ir sucios. Vamos a hacer otro tipo de familia, vamos a representar en realidad la familia de Puerto Tejada. Y ahí consiguieron los primeros vestuarios, que los hicimos en casa. Se les entregó el vestuario a los participantes, y fue ahí, porque empieza con muchos viejos. Si nosotros miramos, yo tengo allí la historia, cómo se inician los viejos y luego van uniéndose los jóvenes, que han sido los que están en esos momentos haciendo ese trabajo, ¿sí? Y que lo he criticado mucho,
porque los viejos, cuando hicieron la familia Castañera aquí, venían con una representación muy de mucho, ¿qué digo yo? De mucha risa, de ese folclore bacano que hay y que se estaba pasando y estaba pasando a otros espacios que no tenían por qué ser, porque eso no nos estaba representando a nosotros. Y hablé incluso con John Weimar, que fue el primer jovencito que entró ahí. Y hasta ahora que hay que darle gracias a John Weimar, porque John Weimar ha hecho un trabajo increíble, ¿sí? Y ha traído y ha venido con ese, y tiene ya los chicos que van a trascender, a seguir haciendo de la familia Castañera eso, la familia Castañera, aquí en Puerto Tejada, ¿sí? Entonces, esa parte ahí siempre la he tocado y la toco porque así la empezamos. O sea, ese fue el matiz que le quiso dar para que fuera muy de Puerto Tejada, ¿sí? Y la Isla Silena era una persona de cultura, de ese valor cultural que había. Y pues yo replico simplemente lo que nosotros tuvimos en esa ocasión. Eso para darle un poquito de contexto a lo que fue la familia Castañera. Y otro espacio que tenemos nosotros que yo sé que lo conocen ustedes, y es ese árbol que hay ahí enfrente en la esquina del cementerio. Ese árbol de ahí sí he tenido historias de muchos muertos, de gente que se ha desmayado, de brujas que han aterrizado ahí, de espantos que han salido, porque allí precisamente nos sucedió algo bastante, que llegamos a la casa muertos del susto. No habían encerrado, porque en esa época no habían encerrado todavía el cementerio, se lo habían encerrado, no, eso era un potrero, que hasta las vacas llegaban allí y los caballos a comer hierba. No estaba encerrado, luego le hicieron un encierro así parecido a este, y ese encierro que parecido a este se dio, terminó mi hermana colgada aquí de un alambre, luego de que se suponía que era el famoso duende el que nos había salido a corretear, y quedamos ahí pero allí en el alambre. Pero ahí sí ha habido mucho, y no, mire, se dice que no ha habido todavía quien quiera cortar el árbol. ¿Cómo así? No ha habido quien quiera cortar el árbol, ¿sí? De modo que esa es otra perla también que tiene. Que está en la esquina del cementerio. Sí, mira, Ay, mucha historia. ¿Quiénes fueron los primeros corteros de caña que llegaron al municipio de Puerto Tejada? ¿Nos podría hacer esa aclaración? A ver, esa sí me la puso brava, ¿no? La verdad es que la llegada de los primeros porteros, veíamos la vez pasada que fue la segunda época económica de este sector, pero no les sabía decir, para no engañarnos, no les sabía decir quiénes fueron los primeros porteros y a dónde llegaron. Pues uno supone que, lo que supone es que vinieron de la costa pacífica, pero pues decir quiénes fueron los primeros que llegaron, eso es difícil. Yo no me atrevería a andar en... Sí. Entonces, la verdad es que esas las estoy viendo mal. María, peínate hoy. Señora, no tengo pelo. María, peínate hoy. Señora, no tengo pelo.
Arte con conciencia social.